Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Continuamos con la unidad 3. El día de hoy es la última clase en vivo y terminamos de analizar la unidad 3. Antes de analizar o empezar con la clase, les quiero dar una orientación en cuanto ya al tema de investigación que tienen como tarea, que es investigar acerca del empowerment, que es la recopilación de todo lo que hemos venido analizando y lo que culminaremos el día de hoy. Es una técnica o herramienta que le permite a los líderes ejercer o darles el poder al personal para que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones. De manera general, eso es el empower. Lo que yo quiero que en la investigación desarrollen más a profundidad este tema y den ventajas, desventajas para la empresa, para el empleado, y si consideran que es una práctica aceptable. Tal vez tienen dudas en cuanto a la investigación que deben desarrollar. Bueno, continuamos con el desarrollo del tema. Nos quedamos en puesto versus cargo. Las palabras puesto y cargo suelen emplearse indistintamente. Sin embargo, hay diferencias entre ambos términos. ¿Qué hace referencia a un cargo? Se refiere a la misión o designación especial dentro de la estructura de la organización. Y el puesto alude a una ocupación que consiste en una serie de tareas agrupadas en una unidad de trabajo que puede ser desempeñada por una persona. Es decir, el cargo va a estar enlazado a lo que son funciones y el puesto más a la persona. El análisis de puesto, diseño o rediseño de puestos. ¿Qué implica? Una simplificación del trabajo. Pues vamos a tener un listado de actividades donde nuestro trabajo se divide en tareas simples o repetitivas. Ampliación y rotación del trabajo. Expansión horizontal de actividades asociadas. Enriquecimiento del trabajo. Ampliación vertical de responsabilidades. Y los 5 principios al implantar el enriquecimiento de puesto consiste en aumentar la exigencia del puesto, aumentar las responsabilidades del trabajador, proporcionar libertad para la programación del trabajo, proporcionar retroalimentación y proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje. Como se ha venido analizando en los temas anteriores, es indispensable que nuestro análisis de puestos sea una base para el desarrollo de actividades de nuestro cargo o nuestro puesto de trabajo. Este va a ser una guía, la cual se va a ir alimentando conforme nuestras actividades vayan creciendo o decreciendo, de acuerdo a nuestra periodicidad de cumplimiento, entre otras exigencias del cargo. Vamos a hablar sobre la motivación, que es el tema número 2 de la unidad 3. La motivación es en síntesis lo que hace un individuo actúa y se comporta de una manera determinada. Es decir, la motivación es un impulso interno que la persona tiene para el cumplimiento de objetivos o alcanzar la satisfacción de una necesidad personal, básica, fisiológica, entre otros. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada con qué vigor se actúa y en qué dirección se encausa la energía. Nuestra motivación en la mayoría de empresas o la mayoría de empresas considera que nuestra principal motivación es el recibir un sueldo o salario al final del mes, de acuerdo a las políticas salariales. Pero hay que hacer hincapié que la motivación no únicamente hace referencia a un aspecto económico. Las personas necesitamos tener incentivos de toda índole para que nuestra motivación esté encaminada de mejor manera. Es así que se alcanza a una motivación emocional donde se equilibra la parte económica y la parte emocional o sensorial de las personas.
Decir que los administradores motivan a sus subordinados es decir que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. Se puede considerar que motivar al personal es como sugestionar para que realicen actividades que la empresa requiere. La motivación es la causa del comportamiento de un organismo o razón por la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes, es decir, que tenemos dos factores que nos motivan o que implican la motivación al desarrollo de la misma. Hay impulsos conscientes, impulsos inconscientes. En la teoría de la motivación en psicología, establecen un nivel de motivación primario que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales como el logro o el afecto. Es decir, que hay motivaciones. Las motivaciones inconscientes podrían ser las elementales, pues nosotros necesitamos respirar, comer y beber sin necesidad de pensarlo antes. Muchas de esas actividades nosotros las desarrollamos de manera inconsciente. Por ejemplo, el respirar, el parpadear, el hablar, el mismo hecho de hablar, son actividades que nuestro cerebro lo realiza de manera inconsciente. Las partes ya conscientes, lo que es ya pensado y razonado, son el cumplimiento de necesidades sociales, el pertenecer a un grupo, el obtener un logro, el adquirir afecto hacia otra persona o brindar afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de planearse los secundarios. Si nosotros no satisfacemos en un orden jerárquico o niveles cumplidos, no podemos avanzar. Es como un estudiante. Si no acaba la primaria, no podrá avanzar a la secundaria. Tenemos un sinnúmero de teorías de la motivación, entre las cuales vamos a mencionar o analizar las principales. La teoría de las expectativas para la motivación de Brown se refiere a la motivación de un empleado aumenta cuando valora altamente un resultado particular y cuando siente una posibilidad razonablemente buena para alcanzar la meta deseada. Es decir, si yo tengo un estímulo bueno para poder realizar nuestro cumplimiento de objetivos, mi alcance o mi llegada a ese objetivo va a ser de manera rápida o inmediata en algunos casos. Depende del estímulo que yo tenga o de la motivación que yo tenga, voy a ejecutar mis habilidades y actitudes de mejor manera. Este es un esquema donde vamos a analizar la manera que están relacionadas la motivación, los incentivos y la frustración. No siempre vamos a alcanzar objetivos de acuerdo a la motivación que tengamos. Podemos tener una motivación eficiente, pero no nos va a alcanzar para llegar al cumplimiento de objetivos. Es ahí donde caemos en la frustración y necesitamos ciertos incentivos para retomar esta motivación. Es así que surge la necesidad, como el hambre, una conducta motivada, el incentivo recompensa es del alimento. Se bloquea la conducta motivada produce frustración al no alcanzar a obtener ese alimento o no tenemos el tiempo para poder alimentarnos. Y el incentivo recompensa vuelve a ser el alimento, pues nuestro objetivo a alcanzar es satisfacer esa necesidad de hambre. La frustración. Conocemos como frustración a aquella que ocurre cuando la persona se mueve hacia una meta y se encuentra con algún obstáculo. La frustración puede llevarla tanto a actividades positivas como constructivas o bien formas de comportamiento no constructivo, inclusive la agresión, retraimiento y resignación. Hay que saber dirigir nuestra frustración hacia índices más positivos, no caer en la negación o negatividad para el incumplimiento de objetivos.
Muchas veces la frustración va a ser como un hincapié, como una remotivación para el cumplimiento de nuestros objetivos. También puede ocurrir que la frustración aumente la energía que se dirige hacia la solución del problema, o puede suceder que ésta sea el origen de muchos progresos tecnológicos, científicos, culturales en la historia. Esta frustración lleva al individuo a ciertas reacciones. ¿Qué vamos a ver en un individuo frustrado? Desorganización del comportamiento. Hay un desequilibrio emocional, agresividad, reacciones emocionales, alineación y apatía. Es decir, que la mayoría de los efectos de la frustración van a ser de manera negativa. Es por eso o por ello que nosotros necesitamos trabajar en el dominio de nuestras emociones para que éstas no sean quienes nos dominen, sino nosotros quienes dominemos y organicemos cómo van a ser nuestras emociones las que nos dirijan al cumplimiento de objetivos. Si no, yo al momento de incumplir un objetivo, llego a frustrarme, desorganizo mi comportamiento, tiendo a ser más agresivo y mis emociones tienden a ser más negativas, difícilmente llegaré a cumplir mis objetivos. Pero si a esa frustración la conformo de manera positiva, mi cumplimiento de objetivos va a ser más efectiva. La satisfacción es aquella que se refiere al gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo, satisfecho una necesidad. Como su palabra lo indica, es aquel sentimiento que se da por cumplido un objetivo. Alcancé mi objetivo de culminar la primaria. Siento la satisfacción de haber alcanzado una etapa en mi vida. Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que este implica un impulso para conseguirlo, mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado experimentado, es decir, es nuestro output o salida, es la salida que tenemos mediante la motivación adecuada. Víctor Brown afirma que la motivación ocurrirá si suceden dos cosas. Si la valencia, término que utiliza Brown para el valor de una meta para una persona, valor del resultado particular es muy elevada para la persona. Y si la persona siente que tiene oportunidades razonablemente buenas para lograr el trabajo y obtener el resultado. Tenemos que ser conscientes cuando nos fijamos metas por cumplir y saber si las podemos alcanzar en el tiempo estimado y de acuerdo a las características obtenidas. Es decir, no podemos establecer objetivos de alcanzar que no sean reales o alcanzables a nuestras características personales. Es por eso que Brown determina que siempre la motivación debe estar enlazada a objetivos reales para tener un resultado satisfactorio. El esquema de la teoría de Brown, de la motivación de Brown. ¿En qué consiste esta teoría de manera más resumida? Si la persona ve que su esfuerzo le llevará a realizar la tarea y ve que cumplir con la tarea produce un resultado importante, como satisfacer una necesidad de estatus o reconocimiento, entonces ocurre la motivación. Es decir, si yo veo que el fin a obtener me satisface, yo voy a tener una motivación positiva. De lo contrario, si el fin no es hacia mi dirección, no voy a tener una motivación positiva. Incentivos y prestaciones del personal. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es una parte de nómina en cuanto al proceso de talento humano. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o está todo claro. La motivación está enlazada a los incentivos o la satisfacción laboral. Se define como el estado o condición que activa el comportamiento e impulsa a una acción que implica diversas necesidades. Conjuntamente define a las necesidades como algo en el individuo que lo obliga a dirigir su comportamiento hacia el logro de incentivos y objetivos.
Es decir, que las personas actuamos siempre bajo el cumplimiento de un fin o hacia determinados objetivos. La motivación y la satisfacción. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Como motivación es un impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. Como satisfacción es el gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo. Motivación anterior al resultado. La satisfacción es posterior al resultado. La motivación implica un impulso para conseguirlo. La satisfacción es del resultado experimentado. Como se podrán dar cuenta, la motivación es del antes del hecho y la satisfacción es lo que nosotros llegamos a conseguir o obtener. El ciclo motivacional. Existe un ciclo motivacional mencionado por el psicólogo Chiavenato en el 2001 que interpreta de la siguiente manera. Cuando surge una necesidad, esta es una fuerza dinámica y persistente que origina un comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad del equilibrio. Como pueden ver, aquí hacemos énfasis a lo que ya hemos analizado, a que existe una parte de frustración cuando no hay un cumplimiento de objetivos con una buena motivación. El ciclo motivacional es un equilibrio interno, un estímulo o incentivo, la necesidad, la atención, el comportamiento o acción y la satisfacción. Este ciclo se va a repetir en distintas etapas de nuestras vidas, ya sea en la niñez, juventud, adolescencia o vejez. Los pasos. Como pasos tenemos 5 aspectos o 5 procesos. El individuo genera la necesidad y deseo, existe una tensión, existen incentivos, recompensas y castigos, deseo, percepción, motivación, la atención como tal y la acción de liberación de la atención, es decir, el cumplimiento del objetivo deseado. Aquí existen las diferentes filósofos que han trabajado, estudiado la parte de la motivación. Entre los principales está Maslow, Alderberg, McLellan y Herbert. Maslow es las necesidades fisiológicas o cumplimiento de las necesidades fisiológicas. Este establece una pirámide motivacional para cumplir las necesidades. Vamos desde las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, afiliación y amor, necesidades de autoestima y autorrealización. Es decir, que para Maslow vamos primero a cumplir nuestras necesidades fisiológicas en escala hasta llegar a una autorrealización. Si alguna de estas fases no son cumplidas o no son aceptadas de manera adecuada por la persona, no podremos hablar de una autorrealización. Para Alderfer es la necesidad de existencia, necesidad de relación y necesidades de crecimiento. Es similar a la de Maslow, pero ya engloba de manera general solo en 3 etapas. Para McLennan está el poder, la afiliación y el logro. Para Herbert están las condiciones de trabajo, salarios, compañeros de trabajo, reconocimiento, interés en el trabajo. Este filósofo hace más referencia a su ideología de motivación apegada a la línea laboral. Ya les hace mención a la parte de trabajo y salarios, intereses laborales. El origen de los incentivos se da con el movimiento de la administración científica al proporcionar estándares de objetivos del desempeño. Es decir, que los incentivos estarán enlazados o ligados a la parte de nuestro desempeño. Eso es lo que les mencionaba, que muchas veces las empresas van a basarse en una adecuada evaluación del desempeño para crear un esquema o una política de incentivos. ¿Qué características nos da esta teoría? El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa.
Los planes deben ser explícitos y de fácil para para el entendimiento de los trabajadores. Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción de la empresa. Vamos a ver el engagement. Son las razones por qué fidelizar y motivar a los empleados. El objetivo de esta unidad o de este temario es dar a entender que al proporcionar el incentivo al colaborador, la empresa tiene como objetivo fidelizarlos y motivarlos, es decir, mantener un personal adecuado y confiable dentro de nuestras empresas. El tipo financiero, la motivación o incentivo de tipo financiero. Está considerado dentro de la producción o destajo, que son cantidades extras, bonos de producción, sobrepasar unidades de producción, compensaciones por conocimientos especializados y comisiones. Este tipo de incentivos deberá estar en el margen de una política salarial donde la empresa establezca y esté alineada a la parte legal, donde van a dar plus a sus sueldos ya fijos. Es decir, las comisiones son más apegadas al personal comercial o de ventas. Las compensaciones por conocimientos especializados, tal vez al área de las TICs, desarrollo de software, etcétera. Bonos de producción para aquellos que sobrepasan la producción normal de la planta o empresa. Y la producción o destajo, muchas de estas hacen referencia a la parte artesanal, pues a ellos les pagan por X cantidad elaborada. Si yo me dedico a la elaboración de camisas, voy a contratar a una persona que me ayude a colocar únicamente los cuellos. Si en un X tiempo determinado la persona cumple con la colocación de los cuellos, me invento 50 cuellos en el día, esa persona va a recibir por cada cuello tal vez $5 o $6. Entonces, eso hace referencia a la producción a destajo. Es más apegada a la parte artesanal. Plan de estándares por hora, incentivos en términos de tiempo. El trabajo parcial, que se conoce a medio tiempo, a 6 horas, entre otros. Bonos individuales, ya sea por productividad, por estándares de calidad, entre otros. Por mérito, productividad y desempeño. Aquí se va a medir o se va a basar evaluaciones de desempeño. Las curvas de madurez, progreso profesional, es el nivel de tanto de antigüedad o del nivel de estudios que la persona posea dentro de la organización. Aquí podemos ver diferentes tipos de incentivos no financieros, como un diploma. Podemos también ser beneficios como viajes, adquirir vehículos, equipos electrónicos, entre otros. Si bien no son financieros para mí como empleador, sí lo son para la empresa, pues es quien deberá invertir la parte económica. Pero a mí lo que me llega es ya el producto en sí. Y entre otros son las capacitaciones internas, externas, es decir, el desarrollo profesional de nuestro personal. ¿Qué ventajas tenemos? Los incentivos nos ayudarán a tener una plantilla motivada, eficaz y comprometida. Los incentivos levantan el ánimo. Los incentivos te permiten mantener a los mejores trabajadores y atraer otros con talento. Los incentivos incrementan la productividad de los miembros de la organización. Un programa de incentivos puede reducir el favoritismo real o percibido al recompensar por igual a los empleados por sus acciones o su antigüedad. Es de gran importancia tener una política salarial de manera óptima que no discrimine ni jerarquías, ni antigüedad, ni menos afinidades con jefes inmediatos. Es decir, que sea de aplicación general a todo el personal. Si yo establezco que el día de mañana va a tener el personal un incentivo de una tarjeta de consumo de alimentos mensual de $30, eso aplicará desde gerentes hasta mi personal de limpieza inclusive. Sin discriminar a nadie, será un beneficio general. A esto hace referencia a las ventajas y esto tiene que estar estipulado en nuestras políticas salariales. ¿Qué desventajas me puedo encontrar? Competencia entre grupos, frustración y conflicto. Siempre va a haber
la idea o las ganas de tener más ciertos grupos o cierta persona va a querer adquirir más beneficios. Entonces, esto genera el competir. Si el departamento contable en el mes de enero tuvo un incentivo porque cerraron el ejercicio fiscal con una utilidad agradable a la empresa, entonces el departamento de comercial también va a querer un incentivo, pues ellos son la fuerza de ventas, son quienes están explotando el producto de la empresa, etc. Frustración por parte de las otras áreas que tal vez no van a poder competir, pues son áreas estratégicas, por ejemplo, de sistemas. Ellos se encargarán directamente de la parte tecnológica de la empresa. No tendrán directamente relación en su desarrollo, ni en la parte contable, ni en la parte comercial. Es algo ambiguo por será el área de sistemas quien sea el esqueleto o la base de estas áreas. Y el conflicto se generará porque no hay una competencia directa, una competencia ni favorable para todas las áreas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Motivar a los empleados a ser los más productivos posibles, promover el aumento de la productividad, retener a nuestro personal valioso y con talento, atraer mejores colaboradores, ahorrar cuanto sea posible en cuanto a beneficios y cargas sociales, entre otros. Beneficios tanto al trabajador como para la empresa, ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores, controlar la producción dentro de la empresa. Es decir, que el programa de incentivos que nosotros queremos desarrollar o que la empresa debe tener, necesariamente va a ser un programa de ganar-ganar, no solamente unidireccional, va a ser de ambos lados. Si la empresa gana, también debe ganar el empleado. Si yo cuento con una plantilla de colaboradores comprometidos y dispuestos a defender su empresa en todo sentido, la empresa va a ganar un personal fidelizado y un talento que aporte al crecimiento. ¿Cómo va a definir la empresa en dar incentivos económicos o no económicos? Esta es una estrategia que van a tener que implementar dentro de su planificación anual. Siempre irán enlazados estos dos incentivos. Siempre habrá un incentivo económico, propiamente como el sueldo, bonos, etcétera, y un no económico que se afecte o beneficie la parte emocional de los colaboradores. ¿Cómo realizamos un plan de incentivos? ¿En función de qué vamos a realizar o por qué debemos realizar uno de estos planes? Se deben otorgar en base al desempeño personal o de equipo. Hacemos hincapié a la evaluación del desempeño. El sueldo debe ser adecuado al puesto. No puede ser inferior a la escala salarial establecida por la ley, pero sí puede ser superior a este. Los costos de las compensaciones deben estar incluidos en los incentivos. Es decir, si nosotros vamos a dar incentivos o compensaciones emocionales, deberán estar establecidos en nuestra planificación económica anual. ¿Cómo realizamos los planes? Definir el presupuesto. Esto es primordial, pues de aquí partimos con qué cantidad económica vamos a trabajar durante todo el año. Elegir entre los incentivos. Es muy importante planificar esto, pues podemos administrar de manera óptima el dinero que se nos proporcione para los incentivos. Elaborar el plan de incentivos, resumen propósitos, beneficiarios, condiciones de evaluación y comunicar el plan. Siempre se debe comunicar. Como les he venido haciendo hincapié, la comunicación es importante y primordial en todas las empresas, en cargos, tanto en jerárquicos, mandos medios o subordinados. Si no se comunica de manera clara y objetiva todos los trabajos que se vayan a realizar o los programas a desarrollar, siempre habrá tropiezos en el camino. Las retribuciones es del conjunto de recompensas cuantificables que recibe un empleado por su trabajo, compuesta por 3 elementos: el salario base, incentivos salariales y prestaciones. Hay que considerar que como empresa nosotros decidimos si se va a establecer este tipo de retribución. Lo que por ley nos obligan a cumplir
es con un salario base sobre o fijado en la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué modelos de retribución tenemos? La justicia distributiva, cualidades, tiempo y esfuerzo, que es igual a dinero. La oferta de trabajo más la demanda de trabajo me va a dar un salario. Aquí nos respaldamos en la parte de descriptivo de puesto o análisis de puestos. Si yo oferto un trabajo de X actividades, debo ver o debo analizar la demanda de ese trabajo. Y en función de estas dos componentes, vamos a analizar o a determinar la escala salarial dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que los modelos de retribución o las escalas salariales no serán los mismos en todas las empresas. En una constructora, a una recepcionista les pueden pagar sobre los $800 y a esa misma recepcionista en una empresa farmacéutica que va a realizar las similares actividades, le pueden cancelar menos o más de ese sueldo. Es decir, cada empresa tendrá la apertura de tener su propia política o modelo retributivo. ¿Qué obstáculos se nos va a presentar? El síndrome de haz únicamente por lo que te pagan, espíritu de competencia y no de cooperación, la falta de control, dificultades para medir el rendimiento, credibilidad, insatisfacción y estrés laboral, reducción y dinamismo, frustración. Todos estos obstáculos están enlazados o tienen relación directa con nuestro personal. Es decir, todo esto se va a ver reflejado en el personal. ¿Qué nuevos métodos podemos hablar? La remuneración fija. ¿Qué hace referencia? Es aquella remuneración que nosotros tenemos de manera fija al final del mes, es decir, nuestro sueldo o salario. Lo positivo aquí facilita el equilibrio interno, es decir, todos saben cuánto van a recibir, cada cargo tiene su salario independiente, saben que no todos van a pagar, no a todos les van a pagar igual. Están estandarizados los salarios de la organización, facilita la administración de sueldos y salarios, se enfoca a la ejecución de las tareas, afecta a los costos fijos de la organización. ¿Qué desventajas voy a tener? No proporciona motivación, no incentiva los riesgos y responsabilidades, sirve como elemento de conservación del status quo, remunera a las personas en función del tiempo. Es decir, al tener una remuneración únicamente fija, ya sabemos las escalas salariales y el personal no va a ejercer mayor fuerza en el desempeño de su trabajo, pues ya sabe que a fin de mes tendrá esa misma cantidad todos los meses. La remuneración variable. Muchas veces hacemos referencia a compensaciones adicionales a la remuneración fija, como son comisiones, bonos, ya sea por alimentación, transporte, vestimenta, etc. Lo bueno es ajustar a las diferentes diferencias individuales, metas y objetivos. Énfasis en la autorrealización. Premia el buen desempeño, permite la autoevaluación. Lo negativo es que hay flexibilidad en la administración salarial, rompe la estabilidad de las ganancias de la organización, reduce el control de los salarios y presiones sindicales por empleados no beneficiados. Al aparecer una parte variable dentro de la remuneración, es un aspecto donde la planificación va a sufrir bastantes cambios variables, pues en el mes de enero puedo tener una remuneración variable de $5,000, pero en el mes de febrero esta puede aumentar o reducirse. Al ser variable, no va a ser controlable. Plan de bonificación anual. Es la suma de dinero ofrecida al final de cada año a determinados empleados por su contribución al desempeño de la empresa. El desempeño puede ser medido a través de utilidad alcanzada, aumento de la participación en el mercado, mejoramiento de la productividad. Esta bonificación anual se la hace de manera general en la mayoría de empresas. Esta se la hace a finales de año, es decir, en el mes de diciembre. Está dentro de la planificación estratégica de la empresa y puede considerarse tanto en una bonificación, como lo ven,
como una tarjeta, un bono en dinero o consumo de alimentos o incluso la entrega en el rol de pagos. Las distribuciones de acciones entre los empleados. Existe una distribución gratuita y ofertas de acciones. Las distribuciones gratuitas de acciones a determinados empleados y ofertas de acciones vendidas con precio subsidiado o transferidas según determinadas reglas. Esto es otro beneficio que algunas empresas permiten acceder al personal. El ser accionistas de esas empresas. No va a ser un accionista a gran escala, será minoritario, pero también será partícipe de las ganancias de esa empresa. La participación de resultados alcanzados. Esta participación hace referencia al porcentaje o franja de valor que en los resultados de la empresa o departamento se ayudó a conseguir con su trabajo personal o de equipo. La remuneración por competencias. Hará referencia a la remuneración que recibe varios nombres como remuneración por habilidad o por calificación profesional. Se halla relacionada con el grado de información y el nivel de capacitación de cada empleado. Es decir, yo voy a remunerar a mi personal en función a las capacidades que tenga o a la formación que tenga. Muchas veces se ve analizado un descriptivo de cargos y ahí se delimita si a un tercer nivel, cuarto nivel, bachiller, técnico, se establecen las escalas a las cuales yo voy a pagar. A un técnico puedo dar un rango de, me invento, de $100 adicionales al sueldo ya fijo, o considero que es una calificación o un salario extenso dentro de la escala salarial. Es decir, a mí me van a cancelar como analista de talento humano en una empresa si yo cuento con un título de tercer nivel en función a mi educación, a mi nivel alcanzado. A eso hace referencia el tema de competencias. La remuneración tradicional y la remuneración por competencias. En la tradicional vemos que existe un salario fijo, evaluaciones del desempeño que no afectan a la persona. Solo los ejecutivos pueden recibir bonos con metas prenegociadas, no motivan ni estimulan. Es decir, que aquí hacemos referencia a la remuneración fija. No va a haber afectación, no va a haber incremento ni disminución. La remuneración por competencias es el pago mensual o anual de acuerdo al desempeño. El salario no es fijo. La evaluación del desempeño afecta a la remuneración. Todos los empleados pueden recibir conforme al desempeño alcanzado. Funciona como factor motivador. Es aquí donde nosotros vamos a trabajar en la motivación de nuestros colaboradores. Si yo presento un plan de trabajo donde se van a dar el beneficio a los colaboradores, que si yo tengo un buen desempeño voy a adquirir mayor remuneración a la ya fija existente, yo como colaborador voy a desempeñarme de la mejor manera. Voy a tratar de alcanzar mis objetivos en menor tiempo y de manera óptima. Es así que mi remuneración mes a mes no será fija, siempre tendrá variaciones para que mi sueldo sea el mejor dentro del rango. Una propuesta de valor para los empleados clara y diferenciada colabora en la tradición del talento humano y mejora el compromiso de los nuevos empleados hasta en un 29%. Un nuevo modelo implica ayuda de comida en el trabajo, poder trabajar remotamente, apoyo para vestimenta y seguro médico familiar, entre otros. Esto hace referencia a que se puede dar el incentivo económico de diferentes maneras. Planes de alimentación, planes de vestimenta. Cuando la empresa ya ha dotado un uniforme, puede el personal querer adquirir más, entonces ahí les dan un plan de vestimenta. Apoyo tanto para seguros médicos personales como familiares. Aquí existen los planes de trabajo con empresas externas. Inclusive existe la parte donde yo puedo hacer convenios con empresas o guarderías dependiendo de la población existente en mi empresa. La unidad de capacitación y desarrollo del personal.
nos vamos a enfocar en el desarrollo de nuestro talento humano como tal. Esto va a estar como resultado de una adecuada evaluación del desempeño, donde vamos a diferenciar los puntos o brechas a trabajar. Realizar un programa de capacitación es estructurar el proceso educativo de manera que resulte lo más efectivo posible. Es decir, que resulte un aprendizaje adecuado a nuestros colaboradores. Existe el programa anual de capacitación, donde se enlista a todo el personal y las brechas que tiene en su cargo o en su conocimiento. Se establecen fechas, temas para capacitar, inclusive dónde van a ser capacitados. Es decir, que es una organización de un conjunto de actividades con el fin de generar, desarrollar las competencias de desempeño requeridas en los funcionarios. Las interrogantes de resolver al momento de planificar. ¿Qué es lo más usual que recursos humanos o talento humano se debe cuestionar? En función al plan de capacitación, las necesidades de capacitación, ¿para qué se capacitarán? ¿Cómo se evaluarán? ¿En qué se capacitarán? Ejecutar la capacitación, ¿qué metodología será la más adecuada? Esto siempre será un punto de partida para recursos humanos para enfocarnos a las necesidades de capacitación de cada colaborador. Yo no puedo capacitar a todos en el mismo tema, a menos que sea un tema de índole legal. Por ejemplo, a todo el personal se le deberá capacitar en temas relacionados a seguridad y salud ocupacional, higiene personal, con el tema del COVID, a saber manejar nuestros insumos de prevención, entre otros. Estos pueden ser temas que puedo yo dar a todo mi personal, pero hay temas específicos, necesidades específicas para cada cargo, para cada área. Por ejemplo, al área contable yo le voy a dar capacitación en las NIFs, al área de ventas, atención al cliente, al área comercial para el control y dominio del tiempo. Es una serie o una infinidad de temas que deben ser aplicadas de acuerdo a las brechas de conocimiento. ¿Cómo voy a hacer mi proceso de capacitación? ¿De dónde vamos a partir? Definiendo las necesidades de capacitación, diseñando y planificando la capacitación, proporcionar la capacitación, evaluar los resultados y monitorear. Muchos de ustedes en sus trabajos deben haber recibido una capacitación o un proceso de capacitación, donde el talento humano siempre va a dar un seguimiento de manera rigurosa. ¿A qué me refiero? Siempre habrá una evaluación final de dicha capacitación recibida. ¿Cómo yo monitoreo? Pues la persona que recibió mi capacitación, ya sea interna o externa, esta persona al pasar de los días deberá mejorar la actividad en la que tenía la brecha de conocimiento. ¿Cómo detecto las necesidades de capacitación? Para detectar estas brechas de competencias, se realiza un proceso de análisis en cuanto a los conocimientos y habilidades de cada funcionario. Me sirve también mi evaluación del desempeño, donde el jefe inmediato o líder de área va a darme a conocer las posibles falencias del colaborador. Es una investigación sistemática, dinámica, flexible y participativa que implica un proceso de análisis y reflexión. ¿Qué objetivo tiene este proceso? Establecer clara y específicamente las competencias que se espera generar con la capacitación. Las fuentes de situaciones, mi plan estratégico de la organización, análisis de situación problemática, rendimiento, productividad, calidad de servicio, movilidad del personal, elevado número de accidentes, reclamos y quejas de usuarios, introducción de nuevas tecnologías, cambios de métodos o nuevos procesos, evaluación del desempeño de competencias, expansión o creación de nuevos servicios, gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos, averías frecuentes en equipos de instalaciones, tiempo prolongado de integraciones en el cargo. Como pueden ver, la fuente es de diferentes aspectos, de diferentes vías me puede llegar una necesidad de capacitación. Yo me basé en una evaluación del desempeño, pero aquí puede ser por un nuevo personal, movilidad del personal, algún daño recurrente de un equipo electrónico, entre otros.
¿Cómo identifico mis problemas de desempeño? ¿Cómo detectar problemas de desempeño? Mediante las encuestas, cuestionarios, análisis de auditorías, grupos focales, análisis de informes de gestión, observación, evaluación del desempeño, entrevistas, análisis de problemas. Como se podrán dar cuenta, aquí vamos a englobar todas las técnicas y procesos que ya hemos venido analizando en las unidades anteriores. Los problemas del desempeño. Analizamos las causas, brechas de competencias, la motivación y problemas organizacionales. Ahí vamos a caer en una capacitación. No todas las deficiencias de desempeño se pueden solucionar con capacitación. Muchas deficiencias del desempeño pueden ser solucionadas con una capacitación interna o externa, pero hay otras que también se pueden relacionar a problemas de grupo, relacionamiento o comunicación. ¿Cómo vamos a tener una brecha del desempeño? Las soluciones para la capacitación. La falta de conocimientos, falta de habilidades o destrezas, falta de predisposición, deficiencia en métodos o procedimientos. Aquí está recalcando lo que vimos las brechas, lo que fue un ejemplo de una persona que no controla o descarta factores externos porque está fallando, determinar por qué falla, qué habilidades están teniendo inconvenientes, determinamos la brecha y enviamos a capacitación o recapacitación. Este es otro ejemplo claro de estas brechas. Son ejemplos para que ustedes vayan analizando dentro de los procesos de diseño de capacitación y los procesos de capacitación en sí. Existen los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, evaluaciones, entre otros. Todo esto va a ser un reproceso. ¿Por qué se llama un reproceso? Porque siempre anualmente o de acuerdo a la necesidad del cargo va a existir una evaluación de capacitación. Eso es lo que ya vimos, ya hemos hecho hincapié de la capacitación, a qué objetivos persigue, por qué vamos a capacitar y con qué objetivo vamos a dar seguimiento. Los objetivos de una capacitación, el objetivo de aprendizaje debería responder claramente a la siguiente pregunta. ¿Qué será capaz de hacer el participante cuando termina la capacitación? Es decir, si nuestro empleado será capaz de resolver los problemas que antes no los podía hacer por desconocimiento de temas. Los objetivos que ya analizamos, tanto objetivos educativos, saber, saber hacer, saber ser. Existe un dominio cognitivo, dominio psicomotriz, dominio afectivo. Aquí se engloba a la persona o talento humano como tal, es decir, como un ser pensante. El dominio de la conducta, promueve el aprendizaje y ejemplos de verbos. Existe la conducta en términos cognitivo, afectivo y psicomotor. Todo esto está relacionado a la parte psicológica de las personas. Debe describir una conducta y un contenido. La conducta, lo que la persona hará como demostración de su aprendizaje, acción, verbo en infinitivo. El contenido, tema o materia a través del cual la persona expresará su nueva conducta o aprendizaje. Como ven, lo que nosotros queremos llegar después de la capacitación es a un cambio tanto de conducta como de contenido. Un objetivo educativo bien formulado consiste en describir una acción, señala un contenido preciso, la acción o conducta debe ser observable y medible y expresa desde un punto de vista del que aprende. Los ejemplos: instalar una vía venosa de acuerdo al procedimiento sin error, analizar los principios objetivos de la atención de enfermería en el adulto mayor. Este es otro de los ejemplos. Contenidos de la parte de capacitación, de acuerdo a las necesidades de cada cargo, de acuerdo a los tipos de contenido, la organización de contenido. Aquí podemos ver las estrategias metodológicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo
¿cómo yo determino que mi personal va a aprender o receptar un nuevo conocimiento de manera óptima? Ya sea por una capacitación interna o reinducción, o una capacitación externa por parte de un centro ya habilitado. Las técnicas educativas que hemos venido analizando, medios que facilitan la tarea de enseñar y aprender, cómo enseñamos lo que queremos enseñar, acorde a los objetivos, características de los participantes, lugar físico. Hay diferentes, variadas, entretenidas, participativas. Muchas de las capacitaciones se pide que sean bastante activas y participativas para que las personas no tiendan a aburrirse, a deslindarse de su atención del tema que se va a tratar. Aquí encontramos lo que son las técnicas en un grado de participación. Existe la de transmitir información, interactivas o participativas y de autoaprendizaje. Todas estas técnicas están relacionadas al tipo de capacitación y necesidad que nosotros vamos a evaluar y vamos a desarrollar. Las mejores técnicas son las que garantizan la obtención de los objetivos, permite la participación activa de las personas, mantiene la motivación del grupo. Las técnicas educativas deben apuntar a los diferentes estilos de aprendizaje. Hay estilos representacionales como el visual, auditivo y kinestésico. Los medios o recursos didácticos, el material que yo voy a usar. La modalidad de capacitación, presencial, semipresencial o a distancia o online. Requisitos de entrada, las competencias de entrada necesarias para participar de la actividad de capacitación. Perfil del proveedor de capacitación, condiciones o características de quién va a realizar la capacitación, la procedencia, la forma y la experiencia, es decir, la persona o el capacitador que me va a dar el tema. La acción de capacitación, ya la acción en sí, la reacción y el aprendizaje. Encontramos como reacción la parte de organización, desempeño de los docentes, calidad de la capacitación, organización. ¿Cuánto gustó el programa? ¿Cuál fue el tema de interés que nos llevó a elegir este centro de capacitación? El aprendizaje, ¿cuánto aprendió? Si los temas se desarrollaron de acuerdo al itinerario, al módulo, entre otros. La parte de aplicación o transferencia implica reunir evidencias sobre desempeño individual del participante en su acción laboral, qué cambios en la conducta de trabajo han resultado, si la persona tuvo cambios favorables o aún tiene dudas en sus brechas de conocimiento. Los resultados, reunir evidencias sobre cambios de indicadores de la organización, es decir, reducción de costos, disminución del ausentismo, aumento de la productividad y mejora de la calidad. Todo esto vamos a hacer con una evaluación o una reevaluación de esta persona. ¿Cuáles son mis objetivos esperados? Que te haya gustado no significa que hayas aprendido. Que hayas aprendido no significa que lo puedas hacer. Y que puedas hacer no significa que estés aportando. Es un poco ilógico o ambiguo estos temas, pues muchas veces o en ocasiones se ha evidenciado que una persona, pese a recibir los conocimientos que le hacían falta, las actitudes, ejemplos, todo lo que le hacía falta en su brecha de conocimiento, no se logró obtener una mejora en su proceso de trabajo. Ahí se debe reevaluar y analizar qué otra posible brecha puede existir. Tal vez la elección del centro de capacitación no fue la óptima ni la adecuada. Finalmente, salud y seguridad del personal en la organización. Esto va a estar fijado en una visión y misión legal. Vamos tanto al sector público y del sector privado. Vamos como misión a verificar, controlar y asesorar al sector público y privado en el cumplimiento de la normativa legal. La normativa legal, por lo menos la normativa básica, pues la parte de seguridad y salud es bastante amplia para todas las empresas.
¿En qué consiste? En verificar y controlar la inspección y auditoría de una empresa. Por ejemplo, en la parte de levantamiento de cargas, revisa técnicas adecuadas, que no existan en los exámenes ocupacionales, la parte de hernias del personal de bodega, en la parte de conductores, posibles afecciones estomacales, visuales, motrices, de movimiento de brazos, entre otras. Es importante que el personal haya sido capacitado en la parte de sus falencias o posibles riesgos laborales, que les hayan dotado de la parte de protección en seguridad y salud ocupacional. Más allá de los uniformes propios de la empresa, existen equipos CISO, llamados así dentro de la parte de seguridad y salud ocupacional, que la empresa debe dotar a su personal. Cascos, gafas especiales, guantes, mascarillas de filtro, doble filtro, dependiendo de la actividad que va a realizar, ya sean gafas con lentes incorporados, entre otro tipo, e inclusive los medios de comunicación. Las áreas de trabajo están la investigación, capacitación, asistencia técnica, sistemas de gestión en seguridad y salud. Esto, como les indiqué, la parte de seguridad y salud se aplica a todas las empresas, desde la microempresa hasta las grandes empresas, macros empresas. Se establecen un lineamiento de riesgos, tanto desde el alto riesgo hasta el mínimo riesgo, de acuerdo al sector. Como ven, hidrocarburos, eléctrico, construcción manufacturera. Si bien es una ley general, deberán ser analizadas lo que se va a aplicar a cada empresa. El riesgo para una microempresa no será el mismo riesgo para una macroempresa. O, por ejemplo, el riesgo para para la panadería de mi barrio no será el mismo riesgo para Grupo Fibeca. Entonces, se deben analizar el tipo de riesgo y el nivel de riesgo y el grado de cumplimientos de cada ley en seguridad y salud, pues existe un sinnúmero de requisitos que debemos cumplir como empresa, tanto aquellas que cuentan con solo un empleado hasta con X empleados sobre los 1000. Existe un plan de gestión en seguridad y salud. Este es el requerimientos legales, cumplimiento de la parte legal que les he venido mencionando, identificación, medición y evaluación de riesgos. Esto se aplica a cada puesto de trabajo, control de los factores de riesgo, vigilancia a la salud de los trabajadores. Todo esto es un círculo o un circuito de trabajo en el tema de seguridad y salud. No sé si quedó alguna duda en cuanto a estos temas o todo está claro. Este sería ya el último tema de estudio y de análisis en cuanto a la parte de recursos humanos o talento humano y sus subprocesos. Con esto acabamos el día de hoy. Espero que me sigan enviando sus tareas para poder evaluarlas y calificarlas. Si tienen dudas o requerimientos, tienen mi número personal para poder despejar los mismos. Una buena tarde con todos.